Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición en este día. Vamos a empezar entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, Padre de bondad, Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo Rey, un solo Señor. Bendito te alabamos en este día, te bendecimos, te adoramos. Y en este día particularmente nos sumergimos en los misterios de tu pasión, de tu muerte y de tu resurrección, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Nos tomamos hoy de la cruz, nos tomamos hoy de esa herida abierta que tú abriste tu costado donde brotó sangre y agua, que nos resguardes de nosotros mismos cuando queremos huir de tu santa voluntad y de tus santos preceptos, o cuando no comprendemos lo que tú quieres para nosotros. Queremos estar aquí, Señor, al pie de la cruz, pase lo que pase en nuestras vidas, que sea siempre esa cruz bendita, el símbolo, la señal, el signo de tu amor en medio de nosotros. Bendiciendo tu santo nombre, te rogamos también que nos envíes al Paráclito, que nos envíes el Espíritu Santo en esta noche, para que toda esta enseñanza quede guardada en nuestro corazón a la manera como María guardaba todas sus cosas en el corazón. Bendiciendo el nombre de tu Padre Santísimo y por los méritos de tu pasión y tu cruz, empezamos esta formación. Y vamos hoy día a ver esta meditación de la obra del Señor, tomando su última palabra en la cruz, para meditar en toda la obra que Dios hizo cuando se encarnó y tomó carne por el pecado de cada uno de nosotros. Pero también quiero que nosotros hoy encontremos esta palabra, esta meditación, desde un corazón abierto, un corazón sencillo, un corazón humilde, que nosotros necesitamos ese corazón entero que veíamos las enseñanzas pasadas, para poder asumir todas estas maravillas que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y he tomado el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, que el Señor dice: todo está cumplido, todo está consumado. Hoy vamos a ver qué significa esto, porque de esta última palabra que el Señor pronuncia antes de exhalar el Espíritu, nosotros de aquí vamos a tomar y entender toda la obra de la salvación, desde la encarnación a la resurrección, y después cuando Él fue glorificado a la derecha del Padre, y la parucía. Todo vamos a ver en esta palabra que dice: todo está cumplido. Mateo en 27:45, toda la tierra estaba en oscuridad desde las 3 de la tarde. Imagínense, toda la tierra en oscuridad. Y aquí en estos símbolos que vamos a ver hoy día, vamos a ver que son los mismos símbolos que el Señor utiliza, por ejemplo, en Mateo 24, para hablar de los signos que preceden a su segunda venida. Es como que el Señor nos quiere decir que es una sola cosa. Este consumado está, este cumplido está, es algo que empezó en la cruz y que se extiende hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso y también misterioso, porque entra de estos planes de salvación que tiene el Padre para la humanidad entera. Entonces, como les decía, toda la tierra envuelta en oscuridad. Vienen los signos ya cuando el Señor exhala su último aliento en la cruz. Vienen esos signos que, como digo, son prácticamente los mismos de esas señales cósmicas, así se llaman, que preceden la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya había pronunciado las otras palabras, estaba agonizando ya en la cruz. Juan 19:30. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, ¿ya? Todo está cumplido. Esta palabra en la raíz está esta palabra que uno puede de pronto comprender más, está consumado, porque en esta palabra de consumado uno puede entender no solamente el cumplimiento de algo, sino que es esto que se está cumpliendo, se consumió a través de un fuego poderoso, hasta consumir hasta lo último, que es el Cristo mismo en su cuerpo, que se convierte la cruz en ese altar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida dice aquí: e inclinando
la cabeza entregó el espíritu. Nosotros hemos leído y meditado, como digo, muchos años esto. Hoy día, con la ayuda de los padres de la iglesia, por ejemplo, voy a tomar a San Juan Crisóstomo y a San Agustín, que nos explican un detalle importantísimo para entender esto de que todo está cumplido, que todo está consumada, la obra que Dios vino a hacer aquí cuando se encarnó. Normalmente, hermanos, es al revés. Aquí dice, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, ¿no? Aquí hay varias cosas que nos importan muchísimo, como digo, para poder comprender. Normalmente uno muere y de ahí inclina la cabeza, se le cae la cabeza porque ya está muerto. Aquí está al revés, inclinando la cabeza, murió, exhaló el espíritu. Y aquí vamos a ver esto porque dos cosas importantísimas, ¿no? Que como digo, que posiblemente en muchos años hemos estado meditando esto y nunca de pronto nadie nos ha enseñado esto. ¿Por qué dice aquí San Juan de esa forma? Es, según San Juan Crisóstomo, es para enseñarnos que Cristo es el Señor de todas las cosas. Es el que Él está por encima de la muerte, por encima de todo lo que le hicieron. Por eso está al revés. Dice, por cuya razón dijo el evangelista que era el Señor de todas las cosas. San Agustín dice, ¿quién hay que pueda dormir cuando quiera? O sea, morirse cuando quiera, como Jesús murió cuando quiso. Por eso es este signo importantísimo de primero inclinar la cara y después exhalar el espíritu. Dice, ¿quién puede hacer eso? Dice San Agustín. Cuán terrible, cuando se dice cuán terrible, no es algo feo ni malo, cuán terrible es, cuán majestuoso, poderoso, portentoso. Con palabra de San Agustín dice, cuán terrible ha de ser su poder cuando juzgue si tanto se manifiesta cuando muere. ¿Cuánto será su poder cuando juzgue el Señor, cuando venga como el juez universal de toda la tierra, si manifiesta semejante poder en este momento de la cruz? Ya, ¿por qué empiezo, digamos, pareciera que estamos empezando esta meditación al final? Porque en las palabras de todo está consumado, nos está hablando, como digo, de toda la obra del Señor, pero que se une a un hecho está, consumado está, cumplido está, que aparece nada más y nada menos en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, que el Señor Jesús, ya cuando ya venció a Satanás, al anticristo, cuando ya venció la muerte, cuando ya venció todo el mal, cuando está bajando la ciudad santa de Jerusalén, en este momento Cristo también dice estas palabras. Son estas palabras tan potentes que resuenan aquí como un preludio que empieza todo este hecho está hasta que termina de cumplirse completamente en este momento de la parucía del Señor, cuando ya juzgó a vivos y muertos. Imagínense el poder de esta palabra. Es algo que nos debe a nosotros llenar de una alegría y de una yo digo, hasta admiración del poder de Dios. Es impactante cómo Él hace las cosas, y por eso nosotros en las meditaciones que hemos tenido en las semanas pasadas hemos estado hablando de nuestro interior, para remover nuestro interior, para sanar nuestro corazón, para saber aprender a confiar en nuestro Rey, para poder hoy comprender estas grandezas de las obras de Cristo, que Él escogió, Él eligió la cruz como un signo potente, maravilloso, que también, queridos hermanos, justamente este momento, por eso estamos viendo esto tan hermoso, en este hecho está de aquí del Calvario y el hecho está de después del juicio final. Está también aquí un signo que el Señor manifiesta como una señal de su venida. ¿Ya? Y todos los padres de la iglesia misma, ha concordado que ese signo es la cruz. Entonces, ¿cómo aparece la cruz en el Calvario? Con Cristo, ¿no es cierto? Con Cristo crucificado, el Cordero de Dios entregado, consumado,
todo su cuerpo, todo el sacrificio en la cruz, diciendo sus últimas palabras: hecho está, cumplido está, ¿no? Y aquí nos explica el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, donde salen las señales de antes de la parucía. Nuevamente dice: aparecerá un signo portentoso en el cielo, la cruz brillará. Y para que la cruz brille, suceden las mismas cosas que sucedieron en el Calvario, queridos hermanos. Miren estas maravillas. Aquí en la segunda venida, cuando va a aparecer un signo en el cielo, que es la cruz brillante, ¿qué precede? La oscuridad. ¿Qué precedió? ¿Qué está aquí en la cruz? Decimos que Mateo nos decía claramente en Mateo capítulo 27 que el mundo entero desde la hora sexta, dice la palabra, se oscureció. ¿Para qué? En este caso, cuando aparezca antes de la segunda venida del Señor, es para que brille con todo poder la cruz del Señor. La cruz del Señor no desaparecerá nunca. Si ustedes ven, no es que ya murió en la cruz y solamente es el signo del martirio de Cristo, no, sino es un símbolo potente que anuncia también la segunda venida del Señor y que nos habla en los dos casos de este consumado está, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué está consumándose? ¿Qué se está cumpliendo? Que perfectamente, como digo, se cumplirá cuando venga ya el Señor al final de los tiempos. San Juan Crisóstomo también nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esta señal de la cruz aparecerá en el cielo cuando el Señor venga a juzgar. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, para que la cruz se vea más brillante que el sol en todo su esplendor del mediodía. ¿Qué les parece? Esta cruz del Calvario también tuvo esa oscuridad para que después, en la oscuridad del final de los tiempos que precede como signo, brille. ¿Y qué también dice el Señor que precederá antes de la segunda venida? Terremotos y temblores, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó aquí en el Calvario? Terremotos y temblores. ¿Sí ven? Oscuridad, terremotos y temblores, oscuridad, terremotos y temblores. ¿Qué les parece? Son signos de la manifestación del poder de Dios. No son signos para que nos asustemos. Nos está hablando claramente el Calvario. Nos está claramente hablando este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que está haciendo. Por eso esta última palabra de nuestro Señor nos habla de toda la obra de la salvación de Dios desde antes de la creación del mundo, desde el momento de la caída del primer hombre. Ya Él se puso como el nuevo Adán para traernos ya el cumplimiento de levantar a toda la humanidad en la cruz. Dice: cuando sea levantado, dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Atraeré a todos hacia mí. Y eso es lo que tenemos que hoy sentir, esa atracción poderosa desde la cruz que el Viernes Santo vamos a adorar. Y esa atracción debe atraer nuestros corazones al arrepentimiento verdadero. Que todo este tiempo que nosotros hemos vivido con ayuno, oración y limosna no sea un tiempo solamente de un culto exterior, de haber cumplido las cosas y mi corazón sigue igual. Tenemos que nosotros contemplar entonces con esos ojos, sabiendo todo lo que Dios está haciendo en la cruz, que no solamente está entregando el Espíritu, como dice aquí, sino que también al exhalar el último aliento, como es aliento de Dios, de Cristo nuestro Señor. Ese aliento, nos dicen los padres de la iglesia, la exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén, ese aliento es el preludio también del soplo de vida, del soplo del Espíritu Santo que Él dará después a cada uno de nosotros, a los apóstoles, a la jerarquía, para que gobierne su iglesia. En ese exhaló, tenemos que oír exhaló, y en oír ese aliento, ese hálito de vida
que sale de la boca de nuestro Salvador nos tiene que llenar del Espíritu Santo, queridos hermanos. Miren todo lo que vamos a ver nosotros y contemplar desde ya, ¿no? No solamente hasta el Viernes Santo, el día del Viernes Santo, sino todo allá este tiempo preparándonos para este misterio tan grande que el Señor presenta delante de nosotros. Es importantísimo que nosotros vayamos modelando nuestro corazón, pidiéndole a Cristo que entre Él dentro de nuestro corazón y con el poder del Espíritu Santo vaya modelando las manos del Padre, ya para que nosotros podamos acoger este misterio tan grande y oír, como digo, este hálito que sale de la boca de nuestro Señor y llenos del Espíritu Santo, contemplar las grandezas de Cristo. No tenemos que llenarnos tanto de sentimentalismos, queridos hermanos, de mucho de que yo llego el Viernes Santo, contemplo la cruz, hasta puedo, como decía, brotar una lagrimita por mí, pero mi corazón puede estar seco, mi corazón puede estar igual como siempre, y no se trata de eso. Entonces no trata tanto de derramar lagrimitas, tenemos que irnos a lo que Él quiso hacer, porque lo que Cristo está haciendo en la cruz, un medio para alcanzar esto que quiere Él hacer en la humanidad entera. Y hoy vamos a ver 5 cosas de lo que sale de estas palabras de consumado está. Tenemos que nosotros entrar en esto, queridos hermanos, para poder completar y no quedarnos en lo sensible, no quedarnos solamente. No es que no vamos a hacerlo, solamente en contemplar los signos, los instrumentos de la pasión del Señor, con sus latigazos, sus coronas de espinas, sus clavos en sus piecitos, la misma cruz. Tenemos que seguir al camino a que Cristo aquí nos lleva en este momento, hasta exhalar el Espíritu, hasta mandarnos el Espíritu Santo, hasta decirnos todo está cumplido. ¿Qué está cumplido? ¿Qué está cumplido? Como les decía, vamos a ver 5 partes que nos van a dar a entender todo lo que el Señor ha hecho. En primer lugar, la primera cosa que está en estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo es que todo lo que los profetas hablaron de Cristo, del Señor, del Hijo del Hombre, todo se estaba cumpliendo en Cristo. ¿Pero en qué sentido? Porque hay profecías que no se han cumplido. ¿Qué se estaba cumpliendo exactamente? Su vida mortal, porque después de que muere el Señor sigue esta obra. Por eso digo, no podemos quedarnos solo aquí en la parte sensible. Sigue esta obra hasta el final de los tiempos, donde ya sea todo glorificado como Dios quiere, ¿no? Entonces, primero es el cumplimiento de todas las profecías en cuanto al Mesías, de cómo iba a nacer el Mesías, qué iba a vivir, qué milagros iban a hacer, cómo él iba a predicar, etcétera, ¿no? ¿Qué nos explica, por ejemplo, San Roberto Bellarmino, gran santo, que tiene una homilía bellísima de esta última palabra? Él nos explica que el Padre le envió para 2 cosas al Hijo. La una es para predicar el Evangelio, ¿no? Y es lo que vino a hacer el Señor, a predicar la buena nueva, a predicar que el reino había llegado. Y eso lo hizo hasta el último momento, hasta que fue apresado. Hasta el último momento nosotros leemos el largo discurso de nuestro Señor Jesucristo que Él hace. Y está todo el capítulo 17 de lo que se llama la oración de Jesús en la última cena. Dice: así habló el Señor y alzó los ojos al cielo, signo en nuestro Señor Jesús, que buscaba al Padre eterno para que le escuche, para que le consuele. Dice: Padre, ha llegado la hora. ¿Ya? Los discípulos todavía no comprendían qué iba a suceder. Cristo, esto es un diálogo de Cristo con su Padre. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ya? Vamos a ver qué quiere el Señor. Estaría
digamos, si analizamos esto de manera mundana, como que Cristo estuviera pidiendo una gloria, ¿no? Glorifica a tu Hijo, pero no está pidiendo una gloria que la que no era, que la que ya tenía desde el principio, la gloria que Él tiene como Dios. Cuando Él dice, glorifica a tu Hijo, es cuando Él ya esté consumado todo aquí en la cruz. Inmediatamente Cristo, después de pasar por los, como ustedes saben, por los infiernos y abrir el cielo para los justos, Él sube a la gloria del Padre para tomar la gloria que siempre ha tenido, la misma gloria del Padre. No es que está pidiendo una gloria nueva, ni una gloria diferente, ni no que no tenía, dame gloria. No, está pidiendo esa gloria que Él ya tenía, propia de Él mismo como Dios. Esto es importante, ¿no? Dice, yo te he glorificado en la tierra. Con eso está diciendo, yo he hecho todo lo que tú me has pedido. ¿Qué me pediste? Por un lado, como decíamos, predicar el evangelio, y que está Él hasta el último, hasta la última cena haciéndolo, y por otro lado era Él padecer, ser este cordero de sacrificio para redimirnos y salvarnos. Esas dos cosas el Padre le había pedido al Señor en la vida terrena, desde su encarnación hasta la muerte. Y ese es el todo está cumplido. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, te he glorificado a ti en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Y está llevando, por eso todo está cumplido, Padre. Ahora tú glorifica a tu Hijo, ¿no? Y ahora dice aquí, vuelve a decir aquí, ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, junto a ti. Y ahí nos vamos nosotros al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, ¿qué decía ahí? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Está diciendo aquí lo mismo en estas últimas palabras antes de morir, ¿no? Esa gloria que tenía junto a ti. En el principio la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Eso es lo que está diciendo, está haciendo toda una, digamos, una explicación de toda su obra y de quién es Él, de que Él es el Dios Todopoderoso. Y con este signo que hoy, yo digo que muchos de nosotros descubrimos, de que primero inclina la cabeza y después exhala el espíritu, con eso está poniendo en evidencia estas palabras de la gloria que Él tenía al lado de su Padre, ¿no? Esto es importante. Entonces, ¿qué dice en Lucas 18:31? Lo primero, entonces, que dicen estas palabras, todo está cumplido. ¿Qué se está cumpliendo? Todas las profecías del Hijo, del Mesías, perdón, ¿no? Del Mesías, del Emmanuel, de todo lo que Cristo venía a hacer aquí en la tierra. Ya el Señor, antes de subir a Jerusalén, les cogió a los 12 apartes y les dijo, tomando consigo a los 12, les dijo, mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron. Aquí está el Señor ya explicando qué se cumplirá. Todo está cumplido. Aquí el Señor ya nos explica en el Evangelio que está todo cumplido. Dice, todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre, le entregarán a los gentiles, será objeto de burla, insultado, escupido, y después de azotarle, le matarán. El Señor Jesús ya dijo, como ustedes saben, es el profeta de los profetas, ya anunció todo lo que iba a pasar con puntos y comas. Y dice, estamos subiendo a Jerusalén para que se cumpla todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Y aquí dice, termina después de decir, le matarán, dice, pero al tercer día resucitará. Esto ya nos dice antes, cuando estaban subiendo a Jerusalén, antes del Domingo de Ramos, ¿no? Antes de que entre triunfante, antes de toda la pasión, ya les había dicho a los discípulos, ¿no? Entonces, primera cosa es esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en los profetas? En los profetas Miqueas, Zacarías, Isaías, los Salmos.
podemos encontrar lo que Cristo, el Señor, estaba anunciando en este Lucas que estamos leyendo, anunciando de lo que hablaron de Él. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Isaías que dice, he aquí una virgen que concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Después del profeta Miqueas dice, mas tú, Belén de Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar Israel, que nace en Belén, está anunciando aquí. La aparición de una nueva estrella en Números, de Jacob nacerá una estrella. La adoración de los reyes magos, esto está en los Salmos. En los reyes de Tarsis y las islas ofrecerán dones. Los reyes de Arabia le traerán presentes. No, miren todas las predicciones, y por eso Jesús está diciendo aquí en la última palabra, en la cruz, perdón, todo se cumplirá. ¿Qué nos dice también en Isaías, también el profeta Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió, me envió para evangelizar a los pobres, para sanar a los contritos de corazón, anunciar la remisión de los cautivos y la libertad de los encarcelados. También los profetas, los milagros de Dios, los milagros que Cristo hizo. Dice, y Dios vendrá y nos sanará y nos salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos, los milagros de Jesús que están ya predichos en el Antiguo Testamento. Todo está cumplido. Cristo cumplió todo eso hasta el último suspiro y dijo esto. Todo está cumplido, pero no se quedó ahí, como digo, sino debemos escuchar ese todo está cumplido hasta el otro que el Señor dice al final de los tiempos, ¿no? Dice aquí, sigue aquí, ¿no? Entonces el cojo saltará como ciervo, la lengua del mudo será desatada. También, por ejemplo, Zacarías, que anuncia la entrada de un burrito. Y nosotros aquí aprovechamos para recordar que cuando él entra un burrito, no lo hace por humildad, o que él es el humilde de los humildes, sino porque en los judíos, cuando los reyes iban a ser proclamados reyes, entraban en burro a la ciudad. Y es lo que hace el Señor el Domingo de Ramos. ¿Dónde aparece esto? En el profeta Zacarías capítulo 9. Dice, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, vendrá pobre y sentado en un asno. Toda la pasión, muy gráficamente, nosotros encontramos por ejemplo, a través de la boca del rey David, en los Salmos, por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías, Zacarías. ¿No? Ustedes conocen el famoso cántico del siervo doliente de Isaías 53, ¿no? Que no abrió la boca, fue mudo a que lo trasquilen, y eso que no cargaba nuestras culpas, sus culpas, sino nuestras culpas, nos dice el profeta. Cuando el Señor entonces está diciendo, miren que subimos a Jerusalén para cumplir todas las profecías que debían cumplirse, para que Él pueda decir, todo está cumplido. En primer lugar, entonces, esta palabra nos dice que todas las profecías se cumplieran, ¿no? En segundo lugar, nos explican, voy a tomar las palabras de San Juan Crisóstomo, que explica también todo está cumplido. Dice San Juan Crisóstomo, todo está cumplido, manifiesta que el poder que había sido dado, esto es importantísimo, el poder que había sido dado a los hombres y a los demonios sobre Cristo, en el momento que dice él, todo está cumplido, se acabó ese poder. Todo ese poder que se le dio a los hombres para escupirle, azotarle, insultarle, todo ese poder que se le dio al demonio en la turba de los judíos, y ese odio y esos gritos de crucifícale, todo eso se acabó el momento que Cristo exhalaba en la cruz. Ya no tendrían más ese poder. Cuando nuestro Señor dijo a los sumos sacerdotes, a los maestros del templo, esta es su hora y el poder de las tinieblas, estaba diciendo, esta es tu hora, tú puedes hacer ahora, pero porque yo te doy y te dejo ese poder de hacer eso, porque si yo no te doy ese poder, no podrías toparme ni con la punta del dedo. Por eso el Señor les dice así, esta es la hora de ustedes y de las tinieblas, ¿no? De hacer lo que hicieron. ¿Por qué? Porque utiliza a estas personas mismas, ¿no? Que estaban ciegas,
¿no? Y que permitía el poder del mal hacer esto porque a las finales Cristo les utiliza como instrumento para llevar a cabo su obra redentora. Todo el periodo de tiempo durante el cual, con el permiso de Dios, los malvados tuvieron poder sobre Cristo fue concluido cuando exclamó: todo está cumplido. Pues la peregrinación del Hijo de Dios entre los hombres que habría predicho el profeta Baruch, diciendo: este es nuestro Dios, que vino a penetrar los caminos de sabiduría. Después fue vista en la tierra y conversó con los hombres. Junto con su peregrinaje, aquella condición de su vida mortal fue terminada. Todo eso que él sintió hambre, sed, que dormía, que se fatigaba, que era sujeto a afrentas, a flagelos, a heridas, a la muerte, ¿ya? Todo eso terminó con estas palabras en la cruz, con estas últimas palabras en la cruz. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, el mismo Señor nos dijo. No, es un tránsito que él hizo y hasta en eso el Señor se humilló, dándoles ese poder sobre él. Lo dice también el profeta Jeremías: esperanza de Israel, Salvador en tiempo de tribulación. ¿Por qué estás en esta tierra como un extraño, como un viajero que pasa? Dice aquí Jeremías, muy poéticamente hablando, esa sujeción de su naturaleza humana, ¿no? Del poder de sus enemigos fue terminada, fue terminada. Entonces, número 1, cumplimiento de profecías. Número 2, para que termine, para decir, ya terminó ese poder que tuvieron sobre mí. Número 3, es que concluyó todos los sacrificios que habían a través de los corderos para que sea él el único sacrificio. Todo está consumado, soy el único sacrificio que se hizo para toda la eternidad. Un único sacrificio que el Señor hizo en la cruz para toda la eternidad. En cada Eucaristía no es que se sacrifica de nuevo el Señor, como ustedes saben, ¿no? Es un solo sacrificio para toda la eternidad. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Hacemos presente en cada Eucaristía se hace presente ese un único sacrificio. Es el verdadero sacrificio, y con esto el Señor nos está diciendo también: se acaba la antigua ley mosaica, se acaba el antiguo pacto y se queda este único sacrificio, signo de esta nueva alianza, de este nuevo pacto. San León nos dice de esto: has atraído todas las cosas hacia ti, Señor, pues cuando el velo del templo fue rasgado, el Santo de los Santos se apartó de los sacerdotes indignos, las figuras se convirtieron en verdades, las profecías se manifestaron y la ley se convirtió en el Evangelio. La verdad salió a la luz. Cuando, como ustedes saben, cuando el Señor exhala su espíritu, acuérdense, es un preludio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando exhala el espíritu, se rasga en el templo de Jerusalén, donde estaban los sacerdotes, ya comenzando los sacrificios de los corderos, los animalitos, ¿no? En ese momento, cuando se rasga, dice el Evangelio, de arriba hacia abajo, en ese momento, ese signo, los cristianos le topan primero como ese fin de la ley antigua, de la ley mosaica, y el comienzo de la ley de Dios, de Cristo Jesús. Y también en este signo los cristianos, la iglesia, ve este rasgado en que se ha abierto un camino directo al santuario celestial y que todos nosotros podemos estar invitados. Este tercer signo que está en todo, está cumplido, está diciendo esto, ¿no? Este es el único sacrificio y por este único sacrificio se abre un camino hacia el santuario celestial y que nosotros de espíritu, de alma, de corazón podemos ir cuando querramos, queridos hermanos, sabiendo que hemos sido redimidos, no con oro, ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como Cordero inmaculado y sin arcilla. Es llamado también en el Apocalipsis el Cordero, ¿no? Se convierte en este hecho está
en el Cordero de Dios que aparece, como dice aquí también en el Apocalipsis, que aparece pero parado, victorioso, degollado, como diciendo que siempre está abierto su corazón para que nosotros entremos donde Él, que nosotros hagamos por ahí puerta de entrada al cielo, puerta de entrada a su corazón, ¿no? Y como ustedes saben, donde brota también la sangre y el agua, que vamos a ver como una manifestación también de esta palabra. No, todo esto fue por el mérito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El fuego ese que consume el holocausto, como ustedes saben, los corderos eran quemados en el fuego, ¿no es cierto?, que completa el sacrificio del Señor. Es el fuego de la pasión del amor del Señor que nada lo puede extinguir. Mucho más potente ese fuego del amor del Señor en la cruz, que entrega todo por cada uno de nosotros, que el fuego con que quemaban los corderos en el templo, mucho más grande. Ese fruto del sacrificio fue la expiación, esto es algo bellísimo, de los pecados desde Adán hasta el último hombre, queridos hermanos, no solamente desde la cruz hasta ahora, desde Adán hasta el último. ¿Y qué está haciendo en esto? Todo está cumplido. Es que a través de este sacrificio, que es por propiciación de, como decía, de los pecados de Adán hasta el último, al último hombre, para llevar a toda la raza humana a reconciliarse con Dios. Todo está cumplido, Padre. Estoy reconciliando la raza que había caído, la humanidad que había caído, la estoy reconciliando y la estoy llevando a que esté en amistad contigo. Todo está cumplido, Padre. Miren todas las cosas que el Señor estaba diciendo en ese momento en la cruz. Todo ese potente consumado es. San Juan en su primera carta nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Acordémonos siempre de esto, no solamente por los nuestros, los que somos creyentes, sino por el mundo entero que el Señor hace. Repasamos, primero, para cumplir las profecías, ¿no es cierto? Segundo, para decir todo el poder del mal y del hombre que ya sobre él se terminó, ¿no? Él ya vuelve a su puesto de Dios y de hombre. Tercero, único sacrificio, que hace este sacrificio como propiciación de los pecados para llevarnos a la amistad con Dios. Y cuarto, algo muy importante, hermanos, para que nosotros como cristianos caminemos en caminos de verdad y que no haya nada ni nadie que nos lleve a vivir en temor o que nos lleve a vivir bajo una esclavitud que no vino Cristo a hacer, sino nos vino a hacer, a dar esa libertad de los hijos de Dios. Nos sacó de la esclavitud justamente para darnos libertad. Entonces en este todo está cumplido. Aquí hay una parte importantísima en este cuarto punto importante de esta palabra. Por la muerte de Cristo hubo una gran lucha de Él mismo con el príncipe del mundo. Con el príncipe del mundo, ¿quién es? El enemigo, la antigua serpiente, el dragón, el padre de la mentira, el homicida desde el principio, todos los títulos como Cristo lo llamó en el Evangelio, ¿ya? Pero no como una batalla de milicia, porque ahí no tenía nada que batallar el enemigo contra el poderoso, sino una batalla judicial, ¿no? Porque al enemigo se le había entregado la tierra y el enemigo había tomado el poder a causa del pecado del primer hombre. ¿Qué iba el Señor a decir? Esto es mío. Esto es mío, no por una batalla militar. Acordémonos siempre esto, no es que el Señor tuvo que luchar y medir fuerzas de omnipotencia, porque ahí no había nada de batalla, no, sino en batalla de judicial, de gobierno. Le quitó el gobierno en la cruz. Todo está cumplido. Te quité el gobierno que tenía sobre los hombres, sobre mis hijos. Satanás había tomado ilegítimamente porque había vencido al primer hombre.
con el primer hombre y todos sus descendientes los había hecho esclavos. Te quité el poder que tenías sobre la muerte, sobre todo lo que tenías, como tú tenías sometidos a mis hijos. Te quité todo eso. Esa es la victoria de Cristo. Esa es la victoria que tenemos que vivir cada uno de nosotros y que tenemos que vivir agradecidos al Señor, bendiciéndole al Señor siempre, dándole todo honor y toda gloria, diciéndole amén. Todo honor y toda gloria a ti, Señor. Al aludir esta lucha, el Señor hizo uso de estas palabras, ¿ya? ¿Qué dijo el Señor en el Evangelio? El juicio del mundo comienza ahora, ¿ya? Ahora será expulsado fuera el príncipe de este mundo. Ahora, en el momento de la cruz, en eso está cumplido, ¿ya? Se dio este juicio del mundo que el Señor decía, y será expulsado fuera el príncipe de este mundo cuando yo sea alzado de la tierra. Todo lo atraeré hacia mí, con estas palabras potentes que el Señor ya anunciaba antes de la pasión. Miren todo lo que estamos viendo que está en esta palabra, consumado es. Por eso no podemos, si se dan cuenta, lo que les decía al principio, que no nos podemos quedar en esta parte sensible o solamente contemplar cuán duro fue el momento de la pasión en la que sufrió. Tenemos que seguir a todo lo que el Señor hizo, porque Él hizo todo esto por esto, no por sufrir, ¿no? No que les latigó, no que fue latigazo al Señor solamente por sufrir en su cuerpo, sino para lograr toda esta obra, todo este cumplimiento que tendrá, como vuelvo y repito, todo su cumplimiento al final de los tiempos, ya definitivamente y gloriosamente. Aquí tenemos que saber nosotros que el demonio ahí en ese momento queda atado y el poder que puede tener el demonio ahora en el mundo es de acuerdo a lo que Dios permite, y que Dios, si nosotros caminamos en los caminos del Señor, no tiene poder sobre nosotros los hijos de Dios, no tiene el poder de llevarnos a su dominio, no tiene el poder de llevarnos a la muerte eterna si vivimos glorificando a Cristo, si vivimos solamente en el centro de nuestro corazón al Señor, si solamente proclamamos que Jesucristo es el Señor y en su nombre poderoso vivimos, no nos topará el enemigo. El enemigo puede tentar porque el Señor así lo permite, y nosotros también tenemos muchas oraciones sacramentales y muchas cosas y dones y gracias que el Señor nos da para vencer a estas tentaciones. No, si pasa algo más en nuestra vida es porque Dios lo permite para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. Por eso no tenemos que nosotros vivir sometidos y esclavos, porque Cristo hizo eso en la cruz. Ese es el signo glorioso que Él se alzará. Es un signo que ahora nosotros vemos con mucho dolor de ver a Jesús crucificado, pero que veremos al final del tiempo, como veíamos hace un momento, como una cruz gloriosa, luminosa, más resplandeciente que 1000 soles. Y eso es lo que tenemos que nosotros vivir. Ese es el poder de nuestra fe, queridos hermanos. Por eso es importante todos estos puntos que estamos viendo de esto de está cumplido. ¿Qué cumplió? Le quitó todo el dominio que tenía el enemigo sobre el mundo. Y comenzó ya a vencerle. ¿Cuándo definitivamente quedará ya vencido para toda eternidad? Justo en el juicio, antes del juicio universal, cuando Satanás es arrojado al fuego de azufre. ¿Dónde empezó? En la cruz. Ahí le ató. ¿Le ató en dónde? En el abismo. En el abismo. Luego lo echará del abismo, lo echará en ese lago eterno. Dice, el demonio no solamente quiso ser príncipe, sino quiso ser Dios de este mundo. Quiso ser Dios, y Él es Dios para muchos hijos que prefieren las tinieblas a la luz. Prefirieron, dice el Señor, prefirieron las tinieblas a mí. ¿Ya? Eso está en uno. Uno elige la luz, que es Cristo, o uno elige las tinieblas.
Por otro lado, el Hijo de Dios, como verdadero y legítimo heredero del universo, demandó al principado que estaba tomado por el demonio ilegítimamente, demandó él por ser heredero. Yo soy heredero, yo soy dueño de esto, el mundo para él. Y todo eso lo dijo cuando dijo, está cumplido, consumado es. ¿Qué les parece esta maravilla que hace el Señor? Esta fue la disputa decidida en la cruz, y el juicio fue pronunciado en favor del Señor Jesús, porque en la cruz expió plenamente el primer pecado de Adán. Si el enemigo tuvo poder en el mundo y era el príncipe y el dominador del mundo, fue por el pecado de Adán. Pero Cristo expía todo ese pecado y paga a precio altísimo ese pecado, y por eso tiene todo el poder de quitar este dominio al enemigo. Pues la obediencia mostrada al Padre eterno por su Hijo fue mayor que la desobediencia de Adán. ¿Qué les parece? Cristo, el humilde, ¿no? El que se abajó, como nos dice en Efesios, ¿no? Se abajó, tomó nuestra forma humana, se hizo esclavo, siervo de todos, entregó la vida, se humilló de tal forma tan perfecta para vencer la desobediencia de Adán, para vencer esa primera rebeldía de los primeros hombres, y así vencer la rebeldía tuya y mía, la soberbia tuya y mía, para también vencer en nosotros ese dominio del enemigo que puede tener si nosotros abrimos las puertas al pecado. Si nosotros le seguimos al Señor y seguimos sus caminos, nosotros andamos en los caminos de esa senda segura, como veíamos en las enseñanzas pasadas. Le vamos a bendecir y alabar al Señor por esto, esa humildad de Cristo, el Hijo que murió en la cruz, esa forma tan de ignominia, esa forma que solo morían, como ustedes saben, solamente los malhechores. Murió como malhechor y murió fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, en la palabra de Dios, era la ciudad del Dios vivo, la ciudad del templo donde se daba culto a Dios. Él era tal despojo humano que le ponen fuera de la ciudad de Dios. A esa humillación llegó el Señor, ¿no? A esa es la humillación, pero que le trajo tan grande ganancia, le trajo tan grande victoria, porque quiere el Señor que todos los hombres se salven. Por eso lo que Él hizo es para que todos se salven, como leíamos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible? Nos podemos preguntar, ¿no? Nos podemos preguntar, y aquí también San León Magno nos dice, ¿no? ¿Cómo es posible que tantos en esta vida que están bajo el poder del demonio y sufren tormentos del infierno en la próxima, si Cristo hizo esta victoria en la cruz y con esta palabra potente, ¿no? Quitó el dominio, todo está cumplido, ahora es mío todo. ¿Por qué sucede esto, queridos hermanos? ¿No? Y lo respondo, dice San León Magno, lo respondo con una palabra: porque lo quieren, porque lo quieren. ¿Por qué hay tantos en esta vida bajo el poder del demonio? Porque lo quieren, porque están eligiendo a las tinieblas, como decía, las cosas de este mundo, las preocupaciones del mundo, a vivir en el camino estrecho, en la puerta estrecha de nuestro Señor. Cristo salió victorioso, ¿ya? Luego de conceder estos favores tan grandes a la humanidad, de primero de abrir las puertas del cielo, y después también nosotros podemos ver cómo el Señor abrió su costado para así instituir los sacramentos de salvación. En la sangre está la Eucaristía, en el agua está el bautismo, como ustedes saben, y así nace una nueva creación de su costado, el nuevo Adán obediente, el nuevo Adán donde ya no hay esa raíz del primero, donde ya no hay esa soberbia, sino que con esa humildad nos trajo la Eucaristía, queridos hermanos, nos trajo a Él mismo
para darse como alimento, y todo lo hacía con este exhalar el espíritu, pero primeramente inclinando la cabeza, mostrando su señorío y mostrando, como él mismo dijo, que nadie me quita la vida, sino yo la doy, yo la entrego. Yo la entrego para cumplir todo lo que el Padre me encomendó hacer aquí en la tierra. ¿Qué les parece? Ahí envía Él la gracia a través de los sacramentos, nos confiere, cambia ese pasado del pecado, de la humanidad caída, y comienza con esta nueva creación el nuevo estado de la gracia a través de la presencia, de ese soplo donde Él manda el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Envía el Señor predicadores en todo tiempo para que nos prediquen a tiempo, ya de tiempo, su palabra, para que esa obra que le pidió el Padre, cuando Él dice todo está cumplido, yo ya prediqué, lo sigue haciendo por la boca de los predicadores, lo sigue haciendo por la boca de los pastores, lo sigue haciendo el Señor hasta el último día, de la que Él enviará hasta el último tiempo, hasta en el tiempo mismo del anticristo. Él mandará a sus profetas para profetizar y para evangelizar y para mostrar su misericordia hasta el último día. Miren qué belleza. Así fue victorioso nuestro Señor y nos abrió todos los caminos, queridos hermanos, todos los caminos. Está en nosotros tomar la gracia para entrar en estos caminos que nos conducen a vivir con nuestro Señor eternamente. Todo esto son estos misterios que veremos el Viernes Santo, que contemplaremos, yo quiero que nos hagamos como una inmersión en estos misterios para hacer total la obra de Cristo también y sea completa y se lleve a la plenitud la obra del Señor en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. La quinta parte, y vamos a ir terminando esta parte, estas cosas tan bellas que el Señor nos ha dado el día de hoy. La quinta parte en esta palabra de todo está cumplido, ya es la conclusión del edificio de la iglesia. Eso está diciendo, en todo está cumplido. Todas las piedras Él ya había puesto. Él se había puesto como piedra de fundamento. Luego había puesto a Pedro como piedra base. Y de ahí van los profetas, los primeros mártires, etc. Él hace la conclusión de ese edificio que tiene vida, que no está hecho como una piedra muerta, como dice un muerto, sino es un edificio vivo, conformado por todos los hijos que son injertados en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia a través del bautismo. Todo está ahí. Los padres nos enseñan que la fundación de la iglesia fue hecha cuando Cristo fue bautizado y el edificio fue completado cuando murió. Ahí fue la conclusión. Por eso todo está consumado, todo está cumplido. Todo está cumplido. Repito, los padres enseñan que la fundación de la iglesia fue hecha cuando Cristo se bautizó. Pero cuando se completó el edificio, cuando Cristo muere, cuando pone lo central en su iglesia, que es el santo sacrificio de la Eucaristía, Él mismo. Con eso, con esta muerte, el Señor da la vida. Por eso, en estas palabras, y que inmediatamente incline la cabeza y exhale el aliento, el Espíritu Santo, el hálito de vida a esta construcción espiritual que es la iglesia. ¿Qué les parece? Vida. Cuando veamos a Cristo en la cruz, no veamos muerte, queridos hermanos. Tenemos que ver vida, porque para eso murió el Señor, para darnos vida. Vida, como ustedes saben, vida en abundancia. Epifanio en su tercer libro contra los herejes y San Agustín en el último libro de la Ciudad de Dios nos muestran que Eva fue hecha a partir de la costilla de Adán, ¿no es cierto? Como sabemos, ¿no? Mientras dormía. Y esto tipifica la iglesia. Mientras Cristo dormía, exhala el Espíritu en la cruz, de su costado sale la iglesia. Todo está consumado, sale la iglesia, así como Eva sale de la costilla de Adán. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso y qué bendición y qué honor participar de la Santa Madre Iglesia!
Entonces la iglesia fue hecha del costado de Cristo mientras dormía en la muerte. Y resalta que no sin razón, que el Génesis usa la palabra construyó y no la palabra formó. Que nosotros por eso dice no porque sí se puso esa palabra, sino para nosotros entender cómo del costado del nuevo Adán nace toda la iglesia y todos los sacramentos que se derivan de esta entrega de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros podemos meditar, estos misterios tan grandes y sobre todo contemplar esa obra que vino a hacer Cristo por pedido del Padre, que Él vino como Él mismo dice, ¿no? A cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestro corazón ese cumplimiento de la voluntad del Padre en el Hijo y del Hijo en cada uno de nosotros, porque hemos nacido del mismo costado de Cristo y hemos salido del mismo hálito con que exhaló la vida el Señor por cada uno de nosotros. Le vamos a bendecir al Señor. Le vamos a dar gloria al Señor, le vamos a rogar al Padre que le glorifique al Hijo y que con esa gloria seamos cubiertos cada uno de nosotros el Viernes Santo y que en esa contemplación de la gloria que está cubriendo el Padre al Hijo en la cruz, también nosotros seamos amparados y que esa gloria se convierta en una tienda, en una morada para nosotros vivir eternamente junto al que dio todo por cada uno de nosotros, bendiciendo su santo nombre, glorificándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, agradeciéndole a Cristo por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, santificando su santo nombre y entrando nosotros también en obediencia, entrando en la conciencia cómo debemos nosotros de beber de las aguas que Cristo hizo brotar de la cruz y cómo debemos beber de ese Espíritu Santo y de la santa palabra de Dios para que en nosotros se construya también lo que Él vino a hacer a través de su entrega. Bendiciendo nuevamente el nombre del Señor, le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor.